Y Cristo no está muerto, está vivo, y Cristo no está muerto, está vivo, Cristo no está muerto. está vivo. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Y Cristo no está muerto, Está vivo, Cristo no está muerto, está vivo, Cristo no está muerto. está vivo. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. La tengo, la tengo, la tengo, la tengo. La acción está sobre mí, gloria a Dios porque la tengo. La tengo, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo. La acción está sobre mí, gloria a Dios porque la tengo. Vamos a decir, mira, mira lo que hizo Dios, mira lo que hizo Dios. Sanó mi cuerpo, tocó mi mente, me salvó, justo a tiempo, solo me alabaré. Él es el mismo de ayer, juntos te alabaremos, mira lo que hizo Dios. Pero es más, mira, y mira lo que hizo Dios, mira lo que hizo Dios. Sanó mi cuerpo, tocó mi mente, me salvó, justo a tiempo, su nombre alabaré. Es el mismo de ayer, juntos te alabaremos, mira lo que hizo Dios. Cristo, y Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Lo siento en mis manos, lo siento en mis manos, lo siento en mis pies. ¿Cuántos sienten al Señor en sus manos? Oh, ¿cuántos pueden dar un grito de júbilo al Señor con su voz? Oh, gracias, Señor. ¿Y cuántos sienten al Señor en sus pies? En sus pies. Oh, gracias, Señor. Lo siento en todo mi ser. En mi ser, en mi ser, en mi ser. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Vamos a iniciar la enseñanza del día de hoy. Hoy vamos a tocar un tema que de lo que está aconteciendo en estos días en todo el mundo, que es la celebración de muertos, celebración de Halloween, celebración de la muerte. Y vamos a ver qué es la muerte, ¿sí? Ese es el tema de hoy. Vamos a ver qué es la muerte. Vamos a leer primero algunos versículos que hablan sobre esto, para luego entrar a una definición. En Hebreos capítulo 2, verso 15, dice: y para librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces,
Aquí vemos algo interesante. Dice que la gente está sujeta a servidumbre por temor a la muerte. Entonces, no hay libertad en las personas por temor a la muerte. ¿Sí? Aunque aquí lo dice en tiempo pasado, dice, para librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, dicen que los mexicanos son muy irreverentes ante la muerte, pero en realidad es temor a la muerte. ¿Sí? Tal es el temor a la muerte que hasta hay una imagen idolátrica de la muerte. ¿Sí? Es una imagen de la muerte con guadaña, capucha y todo lo demás. Le llaman la niña blanca, le llaman la santa muerte, que nosotros llamamos la inmunda muerte más bien, y hay adoración a esa imagen, ¿sí? Ponen altares, hay templos dedicados a esa imagen de la muerte. En Tultitlán hay una de 20 metros de altura, no sé cuántos metros, ¿sí? Hay en todos los lugares, en todas las esquinas o en muchas esquinas encontramos altares, y hay mucha gente que en su casa tiene altares, ¿sí? A mí me tocó derribar un altar de esos en una casa, pero era un altar, era un librero enorme, tenía desde pequeñitos así hasta grandes, muchas imágenes de esas. Y bueno, lo que debemos hacer nosotros es derribar ese tipo de altares. ¿Qué es un altar? Es algo que se levanta para consagrar o para dedicar algo a alguien. Nosotros ya hemos hablado recientemente del altar de bronce, que es el altar de los sacrificios, que es parte del mobiliario del tabernáculo de reunión y del templo, del primero y segundo templo tenían el altar de bronce. También está el altar de oro, que es el altar del incienso, es donde se ofrece incienso. Entonces un altar es un lugar donde se hacen ofrendas o se consagran cosas a alguien. Los altares que nosotros debemos de tener y hacer son los altares a Dios, ¿sí? Aunque la gente, por temor a la muerte, levanta altares a la muerte, ¿sí? Altares a la muerte y aún altares a los muertos. Y hacen sacrificios a la muerte y a los muertos, ¿sí? ¿Qué es un sacrificio? Lo que se presenta delante del altar. Si es un altar a la imagen de la muerte, le ponen veladoras, le ponen flores y otras cosas. Y un altar de muertos de la tradición mexicana, ¿qué es? Es un altar en donde se ponen ofrendas, comida, pan que le llaman pan de muerto, pero es un pan que se hace específicamente para ofrecer a los muertos, ¿sí? Y la Biblia dice que el que pone un altar y ofrece en el altar, él se hace partícipe del altar, ¿sí? Entonces, el levantar un altar, el ofrecer o el tener cosas para ofrecer en el altar, como pan de muerto, es hacerse partícipe de un sacrificio o una ofrenda a la muerte, ¿sí? Entonces, eso de comer pan de muerto no es recomendable, ¿sí? ¿Por qué? Porque es algo que se hace para ofrecer en un altar a la muerte, ¿sí? Miren, vamos a leer otro versículo fuera de programa, pero vamos a leerlo.
En Isaías capítulo 28, vamos a leer del 15 al 18, que habla sobre este tema específicamente, ¿sí? Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Por tanto, Adonai el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Y continúa hablando de este tema. Entonces, aquí vemos que aún en Jerusalén tenían pacto con la muerte. Dice, nosotros no tenemos miedo a la muerte porque ya pactamos con la muerte. ¿Por qué la gente levanta altares a la muerte? Para que no se los lleve pronto. ¿Sí? Por eso levantan los altares a la muerte. ¿Sí? Entonces dicen, mejor hago las paces con la muerte y ya. Por eso, esa es una imagen muy idolatrada por delincuentes. ¿Sí? Dicen, estamos en situaciones peligrosas, entonces tenemos que protegernos, ¿cómo? Haciendo pacto con la muerte. Entonces, ese pacto con la muerte pues es una abominación delante de Dios. Definitivamente, porque estamos dejando a Dios para buscar a la muerte. ¿Sí? Entonces, todo el que hace eso es abominable delante de Dios. En Apocalipsis capítulo 12, verso 11, habla de los que se mantienen firmes en el Señor. Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces, está hablando de personas en la tribulación que siguen firmes y no niegan a Jesús, no niegan a Dios, aún a precio de sus vidas. En Apocalipsis 2, verso 10, dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Amén. ¿Quién quiere la corona de la vida? Entonces necesitamos ser fieles hasta la muerte. En 2 de Timoteo 1:10 dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Por qué nosotros no debemos temer a la muerte? Dice que Él nos rescata a los que por temor a la muerte han vivido toda su vida en esclavitud. Y nosotros no debemos tener temor a la muerte, porque nosotros sabemos a dónde vamos. ¿Sí? No con la muerte se acaban las cosas. ¿Sí? La muerte es solo una transición para llegar al reino celestial, a nuestras moradas celestiales.
Ujú. Entonces, en nosotros hay inmortalidad, nosotros los que hemos recibido a Yeshua HaMashiach como nuestro Señor, ¿sí? Los que lo hemos aceptado y hemos sido hechos hijos de Dios y hemos sido inscritos en el libro de la vida, ¿sí? Esos tenemos vida eterna. Entonces, si tenemos vida eterna, ¿por qué habríamos de temer a la muerte? ¿Mm? En Jeremías 21:8 dice, y a este pueblo dirás, así ha dicho Adonai, he aquí, pongo delante de ti camino de vida y camino de muerte. Dios le dijo así. También lo hizo con Moisés. Cuando Dios les da la Torá y les da los mandamientos, les dice que vendría maldición sobre ellos si desobedecían la ley y vendría bendición si obedecían la ley. Vida si obedecen la ley y muerte si desobedecen la ley. Entonces dice, yo pongo delante de ti la vida y la muerte. ¿Mm? Y más adelante dice, parafraseando, les doy un tip, escojan la vida. Yo les recomiendo que escojan la vida. Nada más obedezcan y ya. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos la vida. Uh-huh. Bueno, hay otros, me los voy a saltar. Vamos a ver las definiciones. Bueno, pero ¿qué es la muerte? De acuerdo al diccionario de la Real Academia, dice que la muerte es la cesación o término de la vida. Entonces, la muerte es la cesación del término de la vida. Es cuando termina la vida, es la muerte. ¿Sí? Así de fácil. Hay otra que dice, en el pensamiento tradicional, la separación del cuerpo y del alma. La separación del cuerpo y del alma. De hecho, muerte lo que significa es separación. Eso es muerte. De hecho, en Génesis, voy a procurar hacer menos referencias y contarles más. En Génesis, capítulo 2, Dios le dice al hombre, a Adán, en medio del huerto hay un árbol, de ese árbol no comerás. De hecho, había dos árboles, el árbol que se llamaba el árbol de la vida y otro árbol que era el árbol del conocimiento del bien y del mal, o el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y le dijo, de este árbol no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Eso es lo que le dijo. Y en el capítulo 3 dice que Eva comió del fruto y lo llevó a su marido y él también comió. Y vemos que no murieron. Uno esperaría que al morder el fruto, que muchos dicen que era manzana, no era manzana, caerían muertos. ¿Sí? No, pues aquí mira, dice que se iban a morir y no se murieron. Sí se murieron. ¿Por qué? Porque hubo una separación. Dios se separó del hombre. Entonces vino una situación de muerte espiritual. ¿Sí? Es una separación. ¿Ok? Entonces, vemos, a ver, otro término interesante que es interesante conocer es condenación.
Condenación, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, es acción o efecto de condenar o condenarse. Entonces, cuando hay condenación en una persona, hay muerte. Más adelante vamos a hablar de esta parte. Hay otra definición de condenación o de condenar, que es dicho de un juez pronunciar sentencia imponiendo al reo pena correspondiente o dictando el juez civil o de otras jurisdicciones fallo que no se limite a absolver de la demanda. ¿Sí? Entonces, condenar es aplicar o declarar una sentencia. Entonces, cuando una persona está en condenación, viene una condena. Recuerden que en Apocalipsis habla de un juicio, ¿sí? Lo que le llaman el juicio final, o el juicio delante del trono blanco. Y delante del trono blanco dice, y todos fueron juzgados, dice, vi a los muertos, grandes y pequeños, hablando de muertos, de pie delante de Dios, delante del que estaba sentado en el trono. Y fueron juzgados conforme a lo que estaba inscrito en los libros. Y había otro libro que era el libro de la vida. ¿Sí? Entonces fueron juzgados. Y de ese juicio hay una sentencia, que puede ser absolutoria, si estaban inscritos en el libro de la vida, o condenatoria, si no están inscritos en el libro de la vida. ¿Sí? Si es condenatoria, ¿cuál era el resultado? Ser lanzados al lago de fuego. ¿Sí? Entonces, quien está en condenación, ¿qué pasa? Va al lago de fuego, a una muerte eterna. ¿Sí? A eso es a lo que se conoce como muerte eterna. Va a estar por los siglos de los siglos en el lago de fuego. Y al lago de fuego se le conoce también como muerte segunda. ¿No? Entonces es diferente la muerte segunda a la muerte eterna. Entonces vamos a ir entendiendo los conceptos de muerte. Muerte segunda es el lago de fuego, donde los que están en condenación, cuando se dicte la sentencia, la condena, serán lanzados a la muerte segunda o al lago de fuego, donde estarán allí y experimentarán la muerte eterna. Bueno, algo importante, algo interesante, es conocer los lugares espirituales que habla la Biblia. La Biblia habla de varios lugares espirituales. Casi todos, o muchas veces, se traducen como infierno. ¿Sí? Pero el infierno como tal no existe. ¿Sí? El infierno es un término genérico para referirse a diferentes lugares espirituales. ¿Sí? Entonces, cuando veamos en la Biblia que dice infierno, necesitamos ver el contexto para saber de qué está hablando y saber de qué lugar específico se está refiriendo. Entonces, uno de ellos es el Seol. El Seol es una palabra hebrea y el equivalente en griego es Hades. En la mitología griega, ¿quién era Hades? Era el dios de la muerte y también era el infierno. ¿Sí? Entonces, ¿pero qué es el Seol o Hades? Es un lugar de tormento para espíritus humanos.
Entonces, es un lugar espiritual para espíritus humanos, donde son atormentados. ¿Sí? Y ese lugar está debajo de la tierra. En Efesios capítulo 4, verso 9, dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, hablando de Yeshua, que descendió al Seol a predicar a los espíritus que estaban allí. También en ese término hay una palabra equivalente que en griego es katóteros, ¿sí? Que significa inferior o bajo, o Hades, ¿sí? En Job capítulo 26, verso 6, dice, el Seol está descubierto delante de él y el Abadón no tiene cobertura. Entonces, Seol y Abadón son sinónimos en hebreo, ¿sí? Y significa el lugar de tormento, también significa tumba o sepulcro. En Proverbios 15:11 dice, el Seol y el Abadón están delante de Adonai, cuanto más los corazones de los hombres. Proverbios 27:20 dice, el Seol y el Abadón nunca se sacian, así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Entonces ahí está haciendo una analogía a los ojos del hombre. En primer carta a los Corintios, capítulo 15, verso 55, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Entonces, aquí la palabra sepulcro es la palabra Hades. Entonces, también Hades significa sepulcro, ¿sí? Pero es un lugar de tormento. Entonces, ese es un lugar de tormento de espíritus humanos. Hay otro lugar que se llama abismo, que también está en la parte baja, debajo en la tierra. El abismo es se usa en hebreo, o viene del hebreo, y es un lugar de tormento para espíritus inmundos, para demonios, para los ángeles caídos. También está la palabra Metzolá en hebreo, que significa, bueno, que es Metzolá o Metzulá, y significa profundo, de agua o lodo, abismo, hondura, profundidad o profundo. Entonces es un lugar profundo, ¿sí? ¿Recuerdan cómo dice en Génesis capítulo 1, verso 2? En el 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en el verso 2 dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. ¿Sí? En el Salmo 69, 14 y 15 dice, sácame del lodo y no sea yo sumergido, sea yo libertado de los que me aborrecen
y de lo profundo de las aguas. No me anegue la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo se cierre sobre mí ni el pozo cierre sobre mí su boca. Entonces, aquí vienen varios términos: pozo, abismo, corrientes de aguas, anegarse, profundo, sumergirse. Todo esto tiene que ver con abismo, ¿sí? Hay un término en hebreo, el término or, que es hoyo. Abismo, cantera, cárcel, cisterna, fosa, mazmorra, pozo, sepulcro o sepultura. Entonces, este término se refiere a espíritus inmundos, un lugar de tormento para espíritus inmundos, ¿sí? Cuando habla de Lucero, cuando cae en Ezequiel, dice: descenderás al abismo y estarás en prisiones de oscuridad. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Entonces, es un lugar de tormento, ¿sí? Y hay demonios en el abismo. En Apocalipsis vemos que dice que se abre el pozo del abismo y salen unos demonios en forma de ranas. Entonces las ranas representan demonios. Entonces, para los que tienen sus ranitas ahí en el jardín, mejor quítenlos porque representan demonios. Y en Judas habla de la prisión de los demonios. En griego es tártaro, ¿sí? El tártaro o abismo es lo mismo, ¿sí? Uno en hebreo y el otro en griego, ¿sí? Y lo podemos encontrar indistintamente traducido como infierno, ¿sí? Y también Seol o Hades es traducido como infierno. Otro lugar de tormento, y este es tormento eterno, es el Gehenna, ¿no? O lago de fuego, ¿sí? El Gehenna o lago de fuego es el lugar donde se va a experimentar la muerte eterna, ¿sí? O el castigo eterno, la sentencia de muerte eterna. Todo es dentro de la tierra, o sea, en el centro de la tierra. Los dos anteriores sí, el Seol o Hades y el abismo o Tártaro, sí. El lago de fuego no, porque dice que en Apocalipsis, es más, vamos a verlo, en Apocalipsis 20, donde habla del lago de fuego. Bueno, lo menciona desde el 19, pero vamos a leerlo aquí en el 20. Fíjense, vamos a leerlo desde el verso 11. Dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. O sea, la tierra ya no existe, ni el cielo, ¿sí? Dice, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños. Entonces ese trono no está en la tierra, ¿sí? Es el trono de Dios que está en el tercer cielo, ¿sí? La tierra y el cielo que conocemos ya no existen. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida.
y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. ¿Quién es? La muerte y el Hades. ¿Sí? El lugar donde están los espíritus humanos. ¿Sí? Y fueron juzgados, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados según cada uno, según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Como el ángel de la muerte o un espíritu, ¿sí? Y el Hades, que es un lugar que está debajo de la tierra, ¿sí? La tierra desaparece, pero el Hades se mantuvo, y ese fue lanzado al lago de fuego, vacío, ¿sí? Porque ya habían entregado a sus muertos, dice, la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y entonces el Hades quedó vacío, y como tal, fue lanzado al lago de fuego. Y el ángel de la muerte fue lanzado al lago de fuego, ¿sí? Ellos no inauguraron el lago de fuego, ¿sí? El lago de fuego lo inaugura el falso profeta y el antimesías, el anticristo, la bestia. Ellos son los que lo inauguran. Ajá. Ok, entonces, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Sí? Entonces, el lago de fuego no está dentro de la tierra. El Hades o Seol y el Tártaro o abismo, sí, pero el Gehenna o lago de fuego no, esos están en otro lugar, ¿sí? Reservado para la condenación o el juicio final, ¿sí? El juicio final y la condenación, pero está reservado para los demonios. Muy bien, entonces tenemos el Hades o Seol, el abismo o Tártaro, y tenemos el lago de fuego o muerte segunda o Gehenna, ¿sí? Y hay otro lugar que se llama seno de Abraham. Y ese está descrito en la parábola de Lázaro y el rico. Dice que había un hombre pobre que vivía en la calle, un mendigo que se llamaba Lázaro, y estaba a la puerta de la casa de un hombre rico, tratando de comer las migajas que caen de su mesa, y el otro lo menosprecia y lo echa fuera. Y muere ese mendigo, y tiempo después muere el rico. Y cuando se da cuenta, está en el Seol, el rico. En Lucas capítulo 16, versos 22 y 23, dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está
el seno de Abraham hacia arriba. Hacia arriba. Desde el Seol hacia arriba. Dice, alzó los ojos y vio a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Sí? No. No está al mismo nivel. Está Antes de que se llevaran, antes de que transportara ese seno de Abraham al cielo, no estaba al lado en el centro de la tierra. No especifica, pero no es a ese nivel. Dice, alzó los ojos. Y bueno, le dice, Padre Abraham, permite que Lázaro moje su dedo en agua y toque mis labios porque estoy en gran tormento, en este fuego. Y le dijo, no, no puede. Hay un gran abismo, espacio entre ustedes y nosotros. Y nadie puede pasar para allá, de aquí para allá, y nadie puede pasar de allá para acá. Están separados. ¿Sí? Ahora, vamos a leerlo, porque es interesante esta parte. Déjenme buscar en la Biblia. A leerlo más ampliamente. Lucas 16. Desde el verso 19. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Todos los días hacía fiesta, banquete. O sea, tenía billete, ¿no? Para soportar esa. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Sí? ¿Qué es Moisés y los profetas? ¿Dónde? Moisés, la Torá, y los profetas, las profecías. Tienen la Biblia. La Biblia. Tienen a Moisés y a los profetas. A ellos oigan. Él entonces dijo, no, Padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos, a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Entonces, aquí hay muchas cosas. Habla de que él sabía, el rico, por qué estaba allí. Porque él, siendo rico, no ayudó. Tenía recursos para darle de comer a Lázaro, pero con
la mano en la cintura, sin problemas. Si todos los días hacía banquete, ¿qué le costaba darle un pan? Y no, tenía que saciarse de las migajas que caían de la mesa. ¿Sí? Entonces, por su maldad, fue a dar al Hades y estaba en tormento. ¿Sí? Y él estaba consciente, él tenía conciencia. O sea, ¿qué pasó con la muerte? No se acabó todo. Había conciencia. Estaba consciente de su condenación. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo se experimenta la condenación? En ese lugar. ¿Sí? Porque ahí es cuando le cae el 20 a las personas diciendo, debí de haber hecho otras cosas. Tenía a Moisés y a los profetas y no los oí. ¿Sí? Y le dice, permite que vaya Lázaro con mis hermanos y les diga y les testifique para que ellos no vengan a este lugar. Y Abraham le dijo, no, ahí tienen a Moisés y a los profetas, que ellos oigan. No, pero si va a alguien mejor y les testifica, van a creer. Y a veces parece que se necesita que alguien venga a testificar, porque no, esos lugares no existen, ¿no? Ahora, ¿a qué se refiere el concepto de seno de Abraham? Seno, en la palabra seno, en griego es la palabra kolpos. De ahí se derivan varias palabras que conocemos, como colposcopía, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿y qué es seno? ¿Qué significa seno? Es regazo. Entonces, un bebé está en el seno de su madre cuando lo tiene en el regazo, no cuando lo amamanta, cuando está en el regazo. ¿Y cómo está? Protegido. ¿Sí? También significa útero o matriz. Entonces, quien está en el seno está en el mejor lugar. ¿Sí? Entonces, hablar del seno de Abraham era un lugar donde era reconfortado Lázaro. ¿Sí? Un lugar bueno, donde hay paz, donde está seguro, donde tiene lo mejor, a diferencia del Hades, donde es un lugar de tormento. ¿Sí? Hay un término que hemos visto, una expresión que habla en el Antiguo Testamento, que es de un concepto hebreo, que es se reúne con sus padres. Y Jacob se reunió con sus padres. ¿Sí? Cuando murió, no dice murió, dice se reunió con sus padres. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo Lázaro? Se reunió con sus padres, con el padre Abraham. ¿Sí? Entonces, está en el seno de Abraham porque está protegido y reunido con sus padres. A eso se refiere. Muy bien. Entonces, nosotros vemos, nosotros estamos formados de tres partes. Nosotros somos criaturas tripartitas. En primer carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, ahí lo menciona, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo,
sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice, os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, nosotros estamos formados por espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? Si le preguntan a un judío, va a decir, somos alma y cuerpo. Porque ellos no distinguen entre espíritu y alma. No diferencian. Pero aquí, claramente, en Tesalonicenses, está haciendo la aclaración o la separación de espíritu y alma. ¿Sí? Son cosas diferentes, espíritu y alma. En Hebreos capítulo 4, verso 12, donde habla de la palabra, ahí lo describe claramente, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces está hablando de que entra la palabra hasta lo más profundo de nosotros, ¿sí? Y es capaz de separarlo, dice, y discernir los pensamientos de las intenciones del corazón. Pero habla de separar espíritu y alma. Y luego también el cuerpo, dice, las coyunturas y los tuétanos, ¿sí? Ahora, ¿qué es el espíritu? El espíritu, ya hemos hablado varias veces de qué es el espíritu, cómo está formado. Es la parte más interna, o el cuerpo. El cuerpo físico es esto que tenemos. Este es el cuerpo. Dentro de nosotros, o del cuerpo, está el alma, y dentro del alma, o más profundo que el alma, está el espíritu. Y está formado por qué cosas, ¿se acuerdan? ¿El espíritu es el que te da la vida? Es el espíritu el que se relaciona con Dios. El espíritu de aliento de vida es el que nos da la vida. Que yo me mueva, O el espíritu de soplo de vida. es el espíritu. Muevo mi cuerpo. ¿Es la energía? No, el espíritu no es energía. Muchos dicen que el espíritu o el Espíritu Santo es energía. No, ¿Sí? me refiero a lo que hace el movimiento, porque si yo me muero, ya no está mi espíritu ni mi alma, Ujú. y solo te queda mi cuerpo, ya no me puedo mover. Así es. Pero el soplo de vida, cuando Dios crea al hombre, y se formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz espíritu de vida. O sopló en su nariz vida, influjo de vida, tiene varias traducciones, o espíritu de aliento de vida. Entonces lo que a nosotros nos mantiene vivos es el espíritu de aliento de vida, ¿sí? Es lo que nos mantiene vivos. Pero aparte del espíritu de aliento de vida que nos mantiene vivos, tenemos espíritu propio. Dice, en Eclesiastés dice, cuando uno muere, el espíritu de aliento de vida vuelve a quien lo dio. Por eso es Por eso dicen, expiró, soltó el aliento de vida. ¿Sí? Bueno, pero aparte de ese está nuestro espíritu. El espíritu mío. Mi espíritu tiene mi forma, mi perfil. Mi perfil griego lo tiene mi espíritu. ¿Sí? Tu perfil lo tiene tu espíritu. Entonces, si viéramos el espíritu, es una imagen de nosotros. ¿Sí? Tiene la misma forma. ¿Sí? Pero el espíritu, dentro de nosotros, está formado por tres cosas. Por
la comunión con Dios, la intuición o revelación y la conciencia. Ya habíamos hablado de ello. ¿Cuál es la función del espíritu? Conectarnos con Dios. Nosotros físicamente y en el alma no podemos ver a Dios, no podemos oír a Dios, no podemos entender a Dios, no podemos comunicarnos con Dios. La única forma de hacerlo es a través de nuestro espíritu. La función de nuestro espíritu es conectarse con Dios. Esa es la función. Y está formado por 3 partes. La comunión, que es la comunicación con Dios, o estar junto a Dios. Y vamos a ver algunos versículos que hablan de ello. En primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 17. Dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces, mi espíritu se une al espíritu de Dios y somos uno. Esa es la comunión. En Romanos 1:9 dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Entonces, quiere decir que está en comunión con Dios. En Juan capítulo 4, verso 23 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué es en verdad? Pues es adorar físicamente, pero hacerlo también en espíritu. ¿Sí? Entonces, eso es tener comunión con Dios a través del espíritu. En Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Entonces, cuando nosotros estamos conectados con Dios, hemos nacido del espíritu. Recuerden que Adán, cuando comió del fruto que le dijo Dios que no comiera, dijo, ciertamente morirás. Entonces Dios se aparta del hombre y el espíritu ya no funciona. ¿Por qué? Porque ya no hay comunión con Dios. Entonces la comunión, que es parte del espíritu, desaparece o se inactiva porque no tiene con quién conectarse. Dios se apartó. ¿Sí? Entonces, la comunión es la que nos conecta con Dios. ¿Sí? La intuición o revelación es lo que recibimos en esa comunión con Dios, la comunicación con Dios. Dios nos habla a través del Espíritu y nosotros tenemos conocimiento que no hemos adquirido por leer, por estudiar, por ir a la escuela o por lo que sea. Es conocimiento que viene de Dios. ¿Sí? A eso se llama intuición o revelación. Dicen, pues es que por intuición sabe esto. Intuye esto. Es que Dios se lo dijo a través del Espíritu. ¿Sí? Y a veces dicen, es que yo sé esto, no sé ni cómo lo sé, pero yo sé de ti tal cosa. ¿Sí? ¿Qué te pasa? Estas cosas. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo a nuestro espíritu. Ok. Y vamos a ver lo que dice
Marcos 2:8. Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Esto es cuando él le dijo al paralítico que bajaron desde el techo. Dice, viendo la fe de ellos, le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los demás estaban por dentro que echaban chispas. ¿Cómo se atreve a decir tus pecados te son perdonados? ¿Quién cree que es? Solo Dios puede perdonar pecados. Y este se está haciendo como Dios. Pero todos lo estaban pensando, todos los fariseos que estaban allí. Y entonces Jesús voltea y los ve y les dice: ¿por qué lo hacen? ¿Por qué caviláis en vuestros corazones estas cosas? ¿Sí? Y para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, les dijo: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate y anda. A un paralítico. Bueno, podemos decir cualquiera de las dos cosas. Cualquiera lo puede decir. Pero el decir tus pecados te son perdonados, no hay evidencia de que son perdonados. Entonces un merólico lo puede decir y no hay manera de demostrar que realmente está sucediendo, ¿no? Pero si le dice levántate a un paralítico, pues ahí ya vamos a ver si realmente, ¿no? Entonces Jesús les dijo: a ver, para que vean que yo sí tengo autoridad de perdonar pecados, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y se levantó y les demostró que realmente tenía autoridad, no solo de sanar, sino de perdonar pecados. Bueno, pero ahí el tema es: ¿cómo supo Jesús lo que estaban pensando? Porque por esa intuición o esa revelación lo recibió. En Marcos 8:12 dice: y gimiendo en su espíritu, dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no os será dada señal a esta generación. Entonces, dice gimiendo en su espíritu, con dolor en su espíritu. Bueno, hay muchos más versículos que hablan de esta parte, ¿no? De la revelación o intuición. Es más, los 7 espíritus de Dios, ¿se acuerdan cuáles son? Revelación, sabiduría, inteligencia. ¿Cuál? Consejo, temor a Dios, conocimiento. Me falta uno. Otra vez: revelación, sabiduría, inteligencia, consejo, conocimiento y temor a Dios. ¿Sí? Entonces, varios de estos tienen que ver con el espíritu. Bueno, son los 7 espíritus de Dios que estaban sobre Jesús. ¿Sí? Entonces la revelación, el conocimiento, la sabiduría, el consejo, el conocimiento, todo lo tenía. Temor a Dios y ya, son todos, ¿sí? Entonces todos tienen que ver con la intuición o la revelación. Y la última parte es la conciencia. La conciencia es la escala de valores que Dios forma en nuestro espíritu para distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. ¿Sí? Poder discernir lo bueno y lo malo. Entonces, cuando Adán peca, Dios se aparta de él y todas estas funciones del espíritu ya no funcionan, ¿sí? Ya no hay comunión, ya no hay intuición y ya no hay
conciencia. No el concepto de conciencia de los psicólogos. ¿Tiene conciencia o no? ¿Está consciente o está inconsciente? No, sino es la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Sí? Entonces, si Dios no forma en nosotros la conciencia, nosotros formaremos en nuestra alma una escala de valores o una conciencia del alma. Pero esa está formada por nuestras experiencias de vida, por lo que nos han enseñado en la escuela, en la casa, en la familia y demás. ¿Sí? Y de allí muchos luchan porque se autorice o se legalice el aborto, por ejemplo. Porque ellos, en su conciencia del alma, piensan o sienten o creen que el aborto es bueno. ¿Sí? O el matrimonio entre personas del mismo sexo. O la convivencia o las relaciones homosexuales. No son malas. Malo es rechazar eso. Eres un homófobo. Homófobo, no fago, que no sería un caníbal. Entonces vemos que en la conciencia del alma puede haber distorsiones o hay distorsiones. ¿Sí? Entonces cuando una persona forma su conciencia, la hace a nivel del alma. Pero cuando nosotros llegamos a Dios a través de Jesús, nos conectamos con Dios y empieza a formar una conciencia espiritual que es contraria a nuestra conciencia del alma y empieza a haber una lucha. ¿Sí? Es que yo pensé que eso era bueno, pero veo que la Biblia dice que esto no es así. Y además por la intuición y por lo que Dios me está mostrando en el espíritu, veo que las cosas no son como yo pensaba y empiezo a quitar y a desechar las cosas o a quitar mi conciencia del alma para que gobierne mi conciencia espiritual. ¿Sí? Entonces, cuando Adán se separa de Dios, su espíritu queda apagado o muerto. Y eso se llama muerte espiritual. Esa es la muerte espiritual. Que es vamos a decir, el estado natural en que una persona nace. ¿Sí? Siempre, todos cuando nacemos con muerte espiritual. Y Yeshua le dijo a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y le dijo Nicodemo, pero ¿cómo puede un hombre siendo viejo entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Le dijo, no va por ahí. Es necesario nacer físicamente, nacer del agua, cuando se rompe la fuente, y nacer en el espíritu. ¿Cómo? Como dice en Juan 1:12, mas a los que creyeron en él y a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, no engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, nosotros somos engendrados de Dios cuando recibimos a Yeshua como nuestro Salvador, porque Él quita el pecado que hay en nuestras vidas, y entonces Dios puede conectarse con nuestro espíritu. ¿Por qué se separó Dios? Porque había pecado en Adán y Eva. ¿Sí? Se separó y esa es el estado natural de pecado en el hombre. Tienen hijos y nacen con ese pecado y separados de Dios. Y no pueden entrar en el reino de Dios en esa situación. Tienen que restaurar su conexión con Dios. Tienen que reconocer a Yeshua como su Cordero para que su sangre limpie el pecado. Y ya sin pecado, el Espíritu de Dios se conecta con nuestro espíritu y se reactiva el espíritu. Porque ya hay comunión, empieza a haber intuición y se empieza a formar la conciencia. ¿Sí?
Entonces, eso es el espíritu, ¿sí? Cuando no está funcionando es muerte espiritual, y el nuevo nacimiento es cuando nos conectamos nuevamente con Dios, ¿sí? Y podemos ya entrar en el reino de los cielos. Uh-huh. Ahora, el alma, vamos ya a acabar y vamos a seguir en la siguiente con este tema. Nada más les adelanto, las tres partes del alma son la voluntad, la mente o el intelecto y las emociones. Uh-huh. La voluntad es la decisión, el proponerse a algo, el negar algo, o el decidir o tener la intención de hacer algo, las intenciones. La mente o el intelecto, está ahí el conocimiento, la ciencia, la sabiduría y la memoria. Pero aquí es la sabiduría humana y la ciencia humana, ¿sí? Lo que nosotros aprendemos en nuestra experiencia de vida, ¿sí? Es diferente a la ciencia o al conocimiento que viene por la intuición, ¿sí? Entonces tenemos dos fuentes de conocimiento, la que viene de parte de Dios y la que viene de parte del mundo, ¿sí? Y hay un choque ahí. Uh-huh. Y las emociones, ahí tenemos la alegría, la dulzura, la aflicción, la tristeza, el agobio, la amargura. Entonces, en el alma tiene más que ver con la mente, ¿sí? Y hay personas dedicadas a tratar, médicos tratados que se dedican a tratar el alma, ¿sí? Los psiquiatras y los psicólogos, ¿sí? Pero no hay médicos para tratar el espíritu, ¿verdad? Esos es a través de nuestros maestros espirituales, ¿no? Que nos enseñan a entender todos estos conceptos. Los pastores, los apóstoles, los profetas, ¿sí? De donde vamos a recibir este conocimiento y cómo desarrollarlo, ¿no? Cómo conectarnos con Dios y demás. Ok, entonces ya vimos el espíritu, el alma y el cuerpo. Ya vimos la muerte es separación. Hablamos de la muerte espiritual, pero vamos a hablar la siguiente vez sobre otros tipos de muerte. Uh-huh. La muerte física, que hablamos un poquito. Vamos a hablar de la muerte eterna, otro poquito. Vamos a hablar de la muerte del alma, ¿sí? Entonces, si hay muerte espiritual, hay muerte física y hay muerte del alma, ¿sí? Vamos a ver esos tres tipos de muerte y vamos a sacar conclusiones de todo esto. Uh-huh. Hoy por lo pronto vamos a dejarlo aquí. Con respecto a lo que vimos o mencionamos con respecto a estos días, nosotros no debemos de participar. Hay una parte en donde a Jesús lo confrontan los saduceos, los sacerdotes descendientes de Aarón, y lo confrontan porque ellos tenían una doctrina que hablaba de la reencarnación. Ellos creían en la reencarnación. Uh-huh. Y fueron y confrontaron a Jesús y le dijeron: es ridículo lo que está diciendo de que vamos a estar en el cielo una vez muertos. Y le dicen: a ver, si un hombre se casa con una mujer y muere y no tiene hijos, la ley de Moisés dice que
su hermano se casará, uno de sus hermanos o su hermano siguiente, si él es el primogénito, el siguiente se casará con ella para dejarle descendencia a su hermano mayor. Dice, y entonces le dicen una parábola. Si un hombre, dice, había un hombre que se casa con una mujer y murió sin tener hijos, pero tenía 6 hermanos, eran 7 hermanos. Entonces el segundo se casó con la esposa y también murió sin tener hijos, y luego el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto, el séptimo, y finalmente muere ella. Y todos murieron. Y le preguntan, a ver, y entonces en el cielo, ¿de quién va a ser esposa? ¿De cuál de los 7? ¿O de los 7? ¿O cómo va a estar ahí el asunto, no? Tratándolo de ridiculizar, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que dice en Mateo 22, verso 28, dice, en la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Entonces, respondiendo, Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero con respecto a la resurrección de los muertos, de la que ustedes no creen, sino en la reencarnación, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob? Eso dijo Dios, ¿no? Varias veces. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Con eso terminó Jesús de hablar con ellos. Entonces, ¿cómo Dios se dice Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, si ellos ya murieron, ¿no? Ellos ya están vivos delante de Dios. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de esto y luego vamos a hablar de la resurrección. ¿De acuerdo? Hoy le dejamos aquí y vamos a orar. Padre, delante de tu presencia venimos y te damos gracias por esta enseñanza. Te damos gracias porque tú nos muestras, Padre, lo que la Biblia dice sobre la muerte y que nosotros no debemos temer a la muerte, Padre, sino sabemos que Jesús es vida, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Yeshua mismo dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y nosotros así lo creemos, por eso no tememos a la muerte. Porque nosotros sabemos que cuando nuestro cuerpo físico expire, cuando el espíritu de aliento de vida regrese a ti, nuestro espíritu y nuestra alma irán delante de tu presencia y tendremos gozo perpetuo en tu presencia, papá, porque tenemos entrada al reino celestial por medio de Yeshua HaMashiach. Te damos gracias por ello, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero estar cerca, contigo a mi lado. El cielo es real y muerte no hay. Quiero oír las voces de ángeles santos cantando a una voz. Aleluya, santo, santo, poderoso, gran yo soy. ¿Quién es digno como nadie? Poderoso, gran yo soy. Yo quiero estar cerca de tu
montes se estremecen, demonios huyen de él.